¿Cuál es tu sentimiento sobre Jesucristo, persona y su mensaje? ¿Fue adelantado por cientos de años a su época romana? No lo sé. A ver, lo que yo conozco es el mito de un señor enormemente contradictorio. No sé si existió, no sé si su mensaje es, no he traído la paz, sino la espada para poner al hombre contra sus hijos, que es lo que dice en un momento dado, o es el príncipe de la paz. Si es el que no se daba cuenta que era Dios y era dueño de todo el mundo y entonces lo podía tentar el diablo, ofreciéndole todo lo que ves para hasta allá, en su ayuno de 40 días por el desierto, o el que sabía que el reino de Dios venía. El que era tan bobo como para secar una higuera porque no tenía higos, porque no era época de higos, o el que decía que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sin embargo, la moral de la totalidad, si nos vamos a lo más bueno de la imagen de Cristo que nos dan los evangelios aceptados por las iglesias cristianas, es una moral de un nivel relativamente alto, pero no singular. No inventa nada. Recoge tradiciones éticas y morales y de convivencia que ya estaban presentes en la Grecia antigua, que estaban presentes en Mesopotamia, que estaban presentes entre los judíos. Entonces, y que estaban presentes entre los romanos en su intento por rescatar la antigüedad clásica y griega. Entonces, me parecería un buen tipo, pero me lo tomaría con cuidado porque tiene sus arranques como para decir que si había mercaderes en el templo, la culpa era de los mercaderes y no de los que gestionaban el templo, ¿no? Entonces les has pegado a unos pobres señores que están ganando la vida allí porque los dejaron ponerse, no llegaron y se pusieron con una espada en la mano. Han convertido el templo en un mercado, pues hombre, ¿quién está al cargo de este templo? Oiga, ¿por qué permite usted esto? Ah, no, a zumbarles. Pues hombre, quizás no me parece lo más razonable del mundo, ¿no? Nunca conseguí tener esa imagen de un Jesucristo más puro, más bueno que la media de la gente a su alrededor en su momento histórico. Hasta allí podría decirte, ¿no? Y esto, no hay que olvidar que mucho del mito del Cristo que te creas es un mito extra evangelios. Es un mito de otras historias que se fueron inventando los padres de la iglesia, eh, las, el propio Saulo de Tarso, San Pablo, el autor de la mayoría de las epístolas, y el verdadero fundador de la iglesia, porque él cuenta un montón de cosas que él nunca vio. Pero se inventa lo que quiso decir Cristo y lo que deseaba Cristo y lo que afirmaba Cristo, que se lo puede haber sacado de la manga alegremente, porque no tenía forma de saberlo. Entonces, el mito crístico no solo sale de los evangelios, sino sale de autores hasta el siglo VI que se van inventando. Y entonces, que Cristo habló con los doctores con los rabinos y sabía más que ellos. ¿Cómo supieron eso? Pues, ¿dónde está? No está en ningún lado. Se generó mucho después de la supuesta muerte del personaje. Entonces, yo moralmente no me parece de ninguna manera despreciable, pero tiene rasgos que yo no encontraría como muy deseables en alguien con quien me asociaría yo para poner una tienda de dulces.